الحمد لله موجد الوجود الواسع الكرم والجود. ¿Cómo vivía el profeta? Un día Umar fue de visita a casa del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que vivía en una pequeña casa que estaba junto a la mezquita. Esta casa se encuentra hoy dentro de la hermosa mezquita del profeta en Medina, pero en aquel tiempo los muros eran de barro y piedras, el techo era de ramas de palmera y el suelo de arena. Las puertas daban al patio y a la sala de oración. Umar llegó a la puerta y pidió permiso para entrar. ¿Puede entrar Umar ibn al-Khattab, oh mensajero de Allah?, dijo Umar. Sí, entra Umar, respondió el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Umar entró en la habitación donde el profeta estaba descansando. Antes de nada le saludó. Assalamu alaikum, que la paz sea contigo. El profeta respondió, Wa alaikum assalam, y que la paz sea contigo también. Umar se sentó en el suelo y empezó a observar la habitación por primera vez. No había cama en la habitación. El profeta estaba echado en una estera, parte de su cuerpo estaba en el suelo y la otra parte en la estera. La estera era gruesa y el suelo duro. En su cuerpo podían verse las marcas que dejaba la esterilla. Vestía una túnica de tela gruesa y vasta. Tenía una almohada llena de picos y rellena de hojas de palmera. Nada más había en la habitación, ni armario, ni nada delicioso de comer, ni cómodos colchones. En su lugar, en una esquina, había algunas hojas de acebo y un montoncito de cebada sobre el que colgaba una piel sin curtir. Umar apenas podía contener las lágrimas en sus ojos. Cuando Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vio llorar a Umar, le preguntó, ¿qué ocurre? ¿Por qué lloras, Umar? Había amargura en la voz de Umar al contestar, ¿y por qué no he de llorar? Estoy viendo tu lecho y las marcas de la estera en tu espalda. Veo tus cosas que son poco más que nada, y sin embargo eres el profeta de Dios y su enviado escogido. Los emperadores de Bizancio y de Persia viven entre comodidades y lujo. Se sientan en tronos de oro, y sus lechos y ropas están hechos de las más finas sedas. Umar hizo con su brazo un gesto demostrativo. Y esto es todo lo que tienes. Este es tu tesoro. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, sonrió y miró con afecto y amabilidad a Umar. ¿No te hace feliz, oh Umar, el que vayamos a recibir nuestras riquezas, tesoros y comodidades en la vida eterna? Los reyes de este mundo han recibido toda su parte aquí, y aun esta parte no les va a servir de nada tan pronto como abandonen este mundo. Nuestra parte vendrá después, pero una vez que la recibamos será nuestra para siempre. Umar entendió entonces que el gobierno que el profeta iba a crear no era un gobierno de reyes y emperadores, sino el gobierno de los servidores de Dios, que no viven para este mundo con sus recompensas y comodidades pasajeras, sino para las recompensas y regalos eternos que se encontrarán en la otra vida. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, nació en la península arábiga, un mundo árido e impenetrable que durante muchos siglos permaneció sumido en el misterio. Los beduinos la conocían como la isla de los nómadas, fijándose en las características de los pueblos más que en la configuración geográfica.
En el siglo VI después de Cristo ya se habían establecido en aquel inmenso océano de arena el protectorado de Yemen, que poseía una civilización urbana y agrícola bastante adelantada, y varios protectorados bizantinos. También existían algunas confederaciones beduinas muy inestables, ya que siempre se hallaban enfrentadas, aunque tuviesen en común la lengua, el sentimiento de su raza y el culto hacia el santuario panarábigo de la Meca. Hemos de tener muy en cuenta estos tres elementos claves: la lengua, el sentimiento de la raza y el culto centrado en la Meca, unas fuerzas poderosas que sostenían a unas gentes demasiado individualistas, obsesionadas por el comercio y adoradores de infinidad de divinidades. Esta es la vida de Muhammad, el mensajero de Allah. La Meca se encontraba en un valle encajado en medio de una cadena de montañas que se extendían paralelas a la costa. Podía ser considerada un oasis situado a 80 kilómetros del Mar Rojo. Su clima resultaba tropical y era el centro más habitado de la península arábiga. Mucho se ha escrito sobre los prodigios que acompañaron al nacimiento de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Entre los más importantes, destacaremos que Abd al-Muttalib, el abuelo paterno de Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, pudo comprobar que el niño había sido concebido totalmente circunciso, lo mismo que el cordón umbilical apareció cortado ante el asombro de la comadrona. Meses antes, Amina había tenido un sueño en el que pudo ver cómo una luz extraordinaria brotaba de su vientre para iluminar todos los países del mundo conocido, a la vez que una voz celestial le ordenaba que al niño se le diese el nombre de Muhammad, ya que iba a ser jefe de una de las naciones más poderosas. Por eso este embarazo resultó de lo más plácido, al no causar a la madre ni una sola molestia. También se produjeron varios cataclismos. La misma noche del parto, se derrumbaron 4 torres del palacio de Medain. El gran lago Sawa se secó para siempre. El río Tigris se desbordó, y muchos ídolos cayeron de sus altares y se apagaron en los templos de la Meca y otras ciudades los fuegos que habían permanecido más de 1000 años encendidos. Como se debía obedecer el anuncio divino, el abuelo Abd al-Muttalib se encargó de poner al niño el nombre de Muhammad, pues significa el más alabado. Pasados 2 meses, falleció Abdullah, el padre de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, mientras viajaba hacia Medina llevando un cargamento de dátiles. La herencia que dejó resultó muy escasa, 5 camellos y una esclava. Esta sería la primera nodriza del futuro profeta, debido a que Amina perdió la leche por culpa de los disgustos. El niño tendría 2 nodrizas más. Junto a la tercera, la bondadosa pastora Halima permanecería mucho tiempo a su lado. Ha quedado escrito que sólo podía amamantarlo con el pecho derecho, debido a que el izquierdo siempre era rechazado. Sin embargo, la alimentación debió ser grata para Allah, pues la tierra donde se encontraban adquirió una fertilidad desconocida. Las cabras y las camellas doblaron su producción de leche,
y desaparecieron los pobres de entre la tribu. En lo que se refiere a Halima, era una de las muchas beduinas que llegaban a la Meca, lo mismo que a otras ciudades de la zona, para emplearse como nodrizas. Se cuenta que al saber que Amina era pobre, ella y su marido se negaron a quedarse con el niño. Sin embargo, no habían avanzado ni 100 pasos en su camino de regreso, cuando Halima recordó la mirada del pequeño. Le pareció tan especial que dio la vuelta para recogerlo. Enseguida le llevaron a un campamento situado en el valle de Wadi Sirar. El desarrollo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam resultó excepcional. A los 3 meses comenzó a andar, a los 7 ya corría, a los 10 participaba en los juegos de los niños de 2 y 3 años, y a los 11 era capaz de participar en una sencilla conversación. Algo que debió causar el asombro entre aquellas gentes sencillas, sin llegar a provocar ningún tipo de miedo, sobre todo porque consideraban que el niño poseía baraka, bendición. No ocurrió lo mismo cuando Masruk, el hijo de la nodriza Halima, presenció un acontecimiento sobrenatural que más tarde contaría a su madre. Dijo: un día vi a 2 desconocidos vestidos de blanco, 2 ángeles, acercarse a Muhammad, que a la sazón contaba 4 años. Le tendieron en el suelo, abrieron su pecho y lo lavaron con nieve, borraron de su corazón una mancha y cerraron de nuevo sus carnes para desaparecer misteriosamente. Halima pensó que su hijo había contemplado una escena propia del demonio. Después de hablar con su marido, éste tomó la decisión de desprenderse del niño. Así se lo devolvieron a Amina, que le recibió con las mayores muestras de cariño. Muhammad sallallahu alaihi wasallam se vio atendido por su madre y por la esclava abisinia Umaymán hasta los 6 años. Entonces le llevó al oasis de Yatrib para que viera a sus tíos. Quedaron alojados en la casa de Nabiga. Allí el niño aprendió a nadar gracias a que se disponía de una amplia piscina, y debía hacerlo muy bien, ya que muchos chicos hebreos iban allí a admirarle. Tiempos de felicidad que fueron interrumpidos por la muerte de Amina. Las preocupaciones habían minado su débil naturaleza, y sufrió mucho más al saber que iba a perecer lejos de su tribu, lo que para cualquier hombre o mujer árabe suponía una afrenta. A partir de aquel momento, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, quedó a cargo de su abuelo Abdel Mutalib. Esto supuso que volviese a vivir en la Meca, donde se estaba sufriendo una terrible sequía. La sed diezmaba el ganado e impedía las cosechas. Se buscó el auxilio del cercano monte Kabis, donde las oraciones de cientos de desesperados consiguieron que llegase la lluvia. Dado que la mayor actividad del anciano se centraba en las caravanas, su nieto pudo establecer contacto con infinidad de extranjeros, familiarizarse con otras lenguas y conocer distintas religiones. Es posible que con esas relaciones desarrollara su facilidad de palabra, partiendo del don de saber escuchar, unido a un gran poder de observación. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Al año siguiente, sabiendo cerca su muerte, ya que contaba 110 años de edad, Abdel Mutalib llamó a su hijo Abu Talib para que se hiciera cargo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. El venerable anciano sería enterrado a las pocas semanas. Abu Talib heredó de su padre el cargo de guardián de la Kaaba, que era una de las más altas funciones dentro de la Meca. Esto supuso que Muhammad sallallahu alaihi wasallam pudiera asistir, aunque en segundo término, a los tratos comerciales que le permitieron conocer la codicia humana. Sin embargo, las ganancias no debieron ser abundantes, ya que existen referencias de que la familia sufrió algunos periodos de verdadera pobreza. Esto supuso que el sobrino debiese trabajar como pastor de cabras, dependiente de comercio, aguador, recadero y otros menesteres de lo más humilde. A los 2 años de verse tutelado por su tío, acompañó a este a Bosra, después de pedirle encarecidamente que se lo permitiera. Llegaron a una ciudad
estaba considerada uno de los principales centros cristianos de la región. Contaba con una gran catedral y un obispo. Todo esto se debía a la influencia de la emperatriz Teodora, esposa del emperador Justiniano. Allí los peregrinos se alojaron en una pequeña ermita cristiana de las muchas que se encontraban esparcidas por el desierto. Se cuidaban de la misma los frailes nestorianos Sergio y Bojaira, pero estos acostumbraban a permanecer en sus celdas. Sin embargo, algo muy peculiar debió suceder para que se decidieran a establecer contacto con los recién llegados. Describe la leyenda que una tórrida mañana, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, el cual debía contar unos 12 años, tuvo que sentarse a descansar mientras cuidaba de los camellos. Entonces se produjo el milagro de que floreciese de inmediato un árbol seco en el que se había apoyado. Brotaron flores, frutos y unas espesas ramas que sirvieron para dar sombra al elegido por Alá. Este prodigio fue contemplado por Bojaira. Entonces cayó en la cuenta de que se hallaba frente al camellero de sus sueños. Noches antes había visto mientras dormía aproximarse a la ermita una caravana de camellos, en la que destacaba un camellero que llevaba la cabeza rodeada por una aureola y a la vez sobre él flotaba una nube como si le estuviera sirviendo de sombrilla o de toldo para librarle del duro sol. También entendió la razón que le había movido a pedir al hermano Sergio que en esta ocasión saliera a recibir a los árabes. Sin dar muestras de asombro, Bojaira se acercó al joven y le pidió que le dejase ver su espalda. Cuando fue complacido, se quedó observando la señal profética y luego la besó respetuosamente. Tampoco silenció sus pensamientos. Tú eres el enviado de Dios, el mismo profeta que anuncia la Biblia, uno de nuestros libros santos. Era un monje sabio, con la edad suficiente para que ya le impresionaran pocas cosas. No obstante, se cuidó de alertar a Abu Talib. Regresa con tu sobrino a la Meca, donde le protegerás de las gentes. Si es preciso, deféndelo con tu vida. Ten en cuenta que el porvenir reserva gloriosos sucesos al hijo de tu hermano. Al llegar los meses sagrados, o la tregua de Dios, era cuando todos los habitantes de Arabia y de los países cercanos se hallaban obligados a olvidar las discusiones, los robos, los homicidios, y se celebraban las grandes ferias anuales en los alrededores de la Meca. La del Zoco de Okaz era una de las más famosas. Se encontraba a unos escasos kilómetros de la Meca. Había adquirido tanto prestigio que hasta reyes como el del Yemen mandaban allí algunas de sus mejores cimitarras o sus caballos de pura sangre. En aquel palmeral no solo se comerciaba, ya que una de las principales ocupaciones era el gusto por la palabra en todas las formas conocidas, contando historias, recitando poesías, cantando, pronunciando discursos, haciendo reír a la gente con una especie de chistes o sucesos jocosos auténticos o inventados. También se dedicaba un tiempo a las ideas religiosas. El tiempo pasó y Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, creció. Cumplió ya 25 años. En la Meca había una viuda llamada Jadilla que había estado casada 2 veces. Rondaba los 40 años y era muy hermosa a pesar de lo mucho que había trabajado. Disponía de una gran fortuna. Como andaba necesitada de un servidor de confianza, cuando un sobrino suyo le recomendó a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, presentándole como honrado, trabajador, serio y despierto, no dudó en contratarlo. Se dice que nada más contemplarle se enamoró de él. No obstante, antes le encargó que llevase sus mejores caravanas por toda la península arábiga. Para animarle, le prometió un sueldo más alto de lo acostumbrado. De esta manera aquel joven de 25 años se vio recorriendo las mesetas del Nejd, los valles madianitas, los montes Sarat, en los que crecían frutales traídos de Europa, las alturas de Asir, habitadas por gentes de costumbres bárbaras. Esta vida le obligó a vivir en las jaimas de los beduinos y a comer lagartos como ellos. Después de comprobar que Muhammad
que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, era el mejor de sus conductores de caravanas, Jadilla tomó la decisión de desposarle. La boda fue todo un acontecimiento. Abu Talib pagó una dote de 20 camellos y pronunció un hermoso discurso. Poco se sabe de los 5 años siguientes de la vida de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. A partir de este periodo, se tienen noticias de que nació Ali, hijo de Abu Talib y sobrino del elegido de Allah, al que éste terminaría por prohijar, colocándole en las puertas de un destino muy importante, yerno de su primo y cuarto califa del Islam. Por entonces nacieron los hijos del profeta. Tuvo 2 niños, Qasim e Ibrahim, que murieron a temprana edad, y 4 niñas, Ruqayya, Zainab, Kulthum y Fátima. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Las primeras revelaciones. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, comenzó a experimentar poderosas señales internas. Cuando le preguntaban, él hablaba de visiones verdaderas que le venían durante el sueño y decía que eran como el despuntar de la luz del alba. El resultado inmediato de estas visiones fue que la soledad se le hizo querida y se iba para hacer retiros espirituales a una cueva en el monte Hira, no lejos de las afueras de la Meca. No había en esto nada que hubiera parecido extraño al Quraysh especialmente, ya que entre los descendientes de Ismail el retiro había sido una práctica tradicional, y en cada generación había habido 1 o 2 que se retiraban de tiempo en tiempo a un lugar solitario para poder pasar un periodo no contaminado por el mundo de los hombres. De acuerdo con esta práctica inmemorial, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, se llevaba provisiones y consagraba cierto número de noches a la adoración de Dios. Luego volvía con su familia y a veces a su regreso cogía más provisiones y se marchaba de nuevo a la montaña. Durante estos pocos años a menudo sucedía que cuando había abandonado la ciudad y se estaba acercando a la ermita, oía claramente las palabras: Assalamu alaikum, ya Rasulallah. La paz sea contigo, oh mensajero de Allah. Se volvía para mirar quién hablaba, pero nadie había a la vista, y era como si las palabras hubiesen salido de un árbol o de una piedra. Ramadán era el mes tradicional de retiro, y fue una noche hacia finales de Ramadán, en su 40º año de vida, encontrándose solo en la cueva, cuando vino él un ángel en la forma de un hombre. El ángel le dijo: recita, y él contestó: no sé leer. Después de esto, como él mismo contó, el ángel me agarró y me oprimió en su brazo, y de nuevo, cuando había llegado al límite de mi resistencia, me soltó y dijo: recita. Yo volví a decir: no sé leer. Entonces por tercera vez me oprimió como antes, luego me soltó y dijo: recita en el nombre de tu Señor, que ha creado al hombre de sangre coagulada. Recita, tu Señor es el Munífico, que ha enseñado el uso del cálamo, ha enseñado al hombre lo que no sabía. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, recitó estas palabras después del ángel que entonces lo abandonó, y dijo él: fue como si las palabras hubieran sido grabadas en mi corazón. Pero temió que esto pudiera significar que se había convertido en un poeta inspirado por los jinns, los genios, o en un poseso. Así pues,
Abandonó la cueva y cuando había recorrido la mitad de la ladera de la montaña, escuchó una voz por encima de él que decía: «Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gabriel». Levantó los ojos hacia el cielo y allí estaba su visitante, todavía reconocible pero ahora claramente como un ángel, llenando todo el horizonte de luz, y de nuevo dijo: «Oh Muhammad, tú eres el mensajero de Allah y yo soy Gabriel». El profeta permaneció observando al ángel, luego se apartó de él, pero dondequiera que mirase, ya fuese hacia el norte o hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste, el ángel estaba siempre allí, a horcajadas sobre el horizonte. Finalmente el ángel se volvió y el profeta descendió la ladera y fue a su casa. «Arrópame, arrópame», le dijo a Jadilla, cuando con el corazón todavía palpitante se echó en el lecho. Alarmada, aunque sin atreverse a preguntarle, trajo rápidamente un manto y lo extendió sobre él. Pero cuando la intensidad de su temor hubo disminuido, le contó cuanto había visto y oído. Después de haberlo tranquilizado con sus palabras, Jadilla fue a hablar con su primo Waraka, que ya era un hombre anciano y estaba ciego. «Santo, santo», dijo él, «por aquel en cuyas manos está el alma de Waraka, le ha sido descendido a Muhammad el mayor Namus, el mismo que le vino a Moisés. Ciertamente Muhammad es el profeta de su pueblo». En consecuencia, Jadilla se volvió a casa y le repitió estas palabras al profeta, que ahora con el ánimo pacificado regresó a la cueva para poder cumplir con el número de días de retiro que había ofrecido a Dios. Waraka le dijo: «Cuéntame, oh hijo de mi hermano, ¿qué has visto y oído?». El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se lo contó, y el anciano le volvió a decir lo que había referido a Jadilla, pero esta vez añadiendo: «Oh hijo de mi hermano, se te llamará mentiroso y serás maltratado. Te expulsarán y te harán la guerra, y si yo vivo para ese día, Dios sabe que apoyaré tu causa». Luego se inclinó hacia él y le besó la frente, y el profeta regresó a su casa. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, comenzó entonces a hablar del ángel y de las revelaciones a aquellos que después de su mujer le eran más próximos y más queridos. Aún no les había hecho ningún requerimiento, salvo que no debían divulgar su secreto, pero esta situación no duró mucho tiempo. Un día se le apareció Gabriel sobre el elevado terreno situado por encima de la Meca y golpeó con el talón la hierba que cubría la colina. Al instante brotó de allí una fuente. Entonces hizo la ablución ritual para mostrar al profeta cómo purificarse para la adoración, y el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, siguió su ejemplo. Luego le enseñó las posturas y los movimientos de la plegaria, el mantenerse de pie, la inclinación, la prosternación y la posición de sentado con la magnificación repetida, esto es, las palabras Allahu Akbar, Dios es el más grande, y el saludo final, Assalamu alaikum, que la paz sea con vosotros. Y de nuevo el profeta siguió su ejemplo. Después el ángel lo dejó, y el profeta se volvió a su casa y enseñó a Jadilla todo lo que había aprendido, y juntos hicieron la plegaria. La religión quedaba establecida sobre las bases de la purificación ritual y la oración, y después de Jadilla, los primeros en abrazar el Islam fueron Ali y Said y el amigo del profeta, Abu Bakr del clan de Taim. Ali solo tenía 10 años, y Said hasta ahora no tenía ninguna influencia en la Meca, pero Abu Bakr era querido y respetado porque era un hombre de vasto conocimiento, de maneras naturales y presencia agradable. Muchos acudían a consultarle sobre esto aquello, y él ahora comenzó a fiarse de aquellos en quienes sentía que podía confiar, animándolos a seguir al profeta. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se decidió a predicar su mensaje. Para su primera experiencia recurrió a su primo Ali, que se encargó de organizar un gran banquete familiar. Allí se reunieron alrededor de 40 hombres.
Al finalizar la comida, Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, intentó exponer su doctrina, pero sus palabras fueron tomadas a broma y se disolvió la reunión sin hacerle caso. Los mercaderes vivían de transportar sus mercancías de un lugar a otro. Para ello necesitaban las caravanas. Desde hacía siglos, la mayoría de los carros y los camellos quedaban bajo la protección de los ídolos y los fetiches, figuras que bien podían ser de oro o de barro, pasando por toda la gama de materiales. También se utilizaban abalorios, pócimas y millares de otros elementos. Realmente, alrededor de esas imágenes y objetos se había creado uno de los negocios más prósperos de la región. El hecho de que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se hubiera atrevido a proclamar que todo aquello era malo para las gentes, le convirtió en la peor amenaza de los mercaderes. Uno de estos era Abu Talib, el tío del profeta, y a él acudieron Abu Sufyán como representante de los perjudicados, en compañía de otros hombres, para exigirle que terminase de la manera más fulminante con la locura de su sobrino. Además, se cuidaron de añadir esta amenaza: de no enmudecerle ahora mismo, le declararemos la guerra. El infeliz anciano se vio entre la espada y la pared. Pacífico por naturaleza, fue a entrevistarse con el profeta. Le contó las intenciones de los mercaderes más belicosos, y al ver que su sobrino se quedaba en silencio, le suplicó: «Oh hijo de mi hermano, debes conseguir la paz para tu familia, con el fin de que no recaiga sobre mis espaldas un peso que no creo poder soportar». «Oh mi tío», contestó el profeta, «cómo me agradaría complacerte. Sin embargo, por Allah, aunque me colocasen el sol en la mano derecha y la luna en la mano izquierda con el fin de que abandonase mi misión, jamás lo haría». Pero le entristeció muchísimo mostrarse contrario a los deseos del anciano. Como le amaba, brotaron algunas lágrimas de sus ojos mientras le abrazaba. Después se marchó en silencio, hasta que Abu Talib le dio alcance queriendo animarle. «No hagas caso al miedo de un viejo, hijo de mi hermano. Sigue el sendero que te has propuesto. Te aseguro que nunca volveré a pedirte algo que no puedas hacer». El noble mercader se reunió con sus familiares para que defendiesen a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, de los ataques de Abu Sufyán. Estaban obligados por derechos de sangre. Logró convencer a la mayoría, pero no a Abu Lahab. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Las primeras afrentas físicas contra Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, tuvieron como protagonistas a Abu Lahab y a su mujer Jamil. Al ser sus vecinos, le llenaban la puerta de la casa y las calles por las que iba a pasar de basura, insistiendo de una forma obsesiva, a pesar de que el insultado se limitaba a retirarla sin proferir la menor queja. Otro de los enemigos del profeta, Abu Jahal, al saber que éste se encontraba orando en la Kaaba, pagó a unos esclavos para que le echasen en la nuca la placenta de una oveja que acababa de ser inmolada en aquel santuario. Esta era la peor injuria que se podía dedicar a un árabe, y a la misma respondió el agredido yendo a su casa para que le lavase su hija, Fátima. También a los niños se les animaba a insultarle cuando paseaba. Los más decididos le arrojaban estiércol de camello o verdura podrida. Algunos poetas le dedicaban versos hirientes que luego repetía el populacho, y no faltaron los que se acercaron a él para escupirle. Lo peor llegó cuando sus discípulos se vieron perseguidos violentamente. Algunos esclavos fueron martirizados por sus amos. La conversión de un enemigo. Omar ibn al-Khattab pasaba por ser uno de los más fogosos enemigos del profeta. Era temido por su habilidad con la espada y por sus arrebatos de cólera. Nadie se atrevía a desafiarle. Una noche que varios conocidos habían echado pestes sobre el enemigo de los ídolos,
salió de su casa decidido a quitarle la vida. Llevaba en el cinto el más afilado acero. A mitad del camino se fue a tropezar con un hombre que, viéndole tan furioso, le preguntó hacia dónde iba con tanta prisa. Umar no silenció sus intenciones. El hombre le dijo: «Yo me atrevería a recomendarte que antes de seguir adelante sería mejor que pusieses orden en tu propia casa. Debes saber que tu hermana Fátima y su marido Said ibn Zayd son fieles seguidores de Muhammad». «¿Pero qué estás diciendo? Es imposible». «Puedes comprobarlo ahora mismo. Ve a visitarlos». Omar se enfureció mucho más de lo que estaba. Corrió a comprobar si era cierto lo que acababa de escuchar y se fue a encontrar al matrimonio leyendo un pergamino. Al ver que lo ocultaban ante su presencia, quiso conocer el motivo. «Has entrado en nuestra casa con una espada», le dijo su hermana. «Si vas a descargarla sobre nosotros, te diré que aunque derrames hasta la última gota de nuestra sangre, nunca dejaríamos de proclamar que sólo existe un Dios y que Muhammad es su profeta». El violento extrajo la hoja del Corán de entre las ropas de su cuñado y comenzó a leerla. A medida que lo hacía, su semblante se fue aliviando. Sus ojos se llenaron de asombro y sus brazos y piernas perdieron la rigidez. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Taha. No te hemos revelado el Corán para que padezcas, sino como recuerdo para quien tiene miedo de Dios, como revelación venida de quien creó la tierra y los altos cielos. El compasivo se instaló en el trono. Suyo es lo que hay en los cielos y en la tierra, entre ellos y bajo tierra. No es preciso que te expreses en voz alta, pues Él conoce lo secreto y lo aún más recóndito. Alá, no hay más Dios que Él. Posee los nombres más bellos. Mucho antes de finalizar esta lectura, la conversión de Omar era ya una realidad, y casi de forma inconsciente abandonó la espada en el suelo y repitió la profesión de fe que unos minutos antes había escuchado a su hermana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio de que no existe otro Dios sino Allah y de que Muhammad es su mensajero. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, pudo seguir sus predicaciones al contar con el apoyo de su tío Abu Talib y de muchos otros quraishitas. Pero su tarea era muy dura. Una tarde que paseaba junto a la Kaaba, las gentes se burlaron de él. Tanto le atacaron que no dudó en abrirse las ropas para mostrar su pecho desnudo. «Podéis golpearme si lo deseáis», pidió. «Convertidme en vuestra víctima si tanto me odiáis». Quienes antes le habían atacado retrocedieron ante esta muestra de valor. Algunos le dijeron bastante confundidos: «Puedes marcharte en paz. Después de todo, nunca hemos dejado de apreciarte». Los ataques prosiguieron en los días siguientes. Una noche Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, entró en su casa con la sensación de que en la Meca todos eran sus enemigos. Ni una sola de las personas con las que se había cruzado en las calles, ya fueran hombres o mujeres,
Esclavos o amos, niños o adultos, todos le habían bombardeado con sus insultos. Nadie había querido escucharle y ni siquiera habían permitido que empezase a hablar. Se notaba tan abatido que se sentó sobre una esterilla con la sensación de fracaso. Le dolía tanto la incomprensión y el odio de esas gentes a la que seguía considerando su pueblo. Un amago de llanto empezó a germinar. El bando de la prohibición. En el 7º año de la misión del profeta, hacia el 616, Abu Sufyán, otro de los grandes enemigos del profeta, consiguió que se dictara un bando decreto contra los musulmanes. Este se colgó en una de las paredes interiores de la Kaaba. Los principales capítulos del mismo eran estos: prohibición de establecer cualquier trato comercial con los musulmanes y con Bani Abd al-Muttalib y Bani Hashim; prohibición de casarse con hombres o mujeres musulmanes; prohibición de hablarles; prohibición de que vivan en la Meca; prohibición de convivir con ellos hasta cuando se encuentren en el extranjero. Todas estas prohibiciones quedarían abolidas en el momento en que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, renunciase públicamente a su religión o se entregara voluntariamente a los jueces. Se refugiaron en unas grutas, rocas con hendiduras, que había en las montañas cercanas a la Meca. Las viviendas eran miserables, una especie de chabolas que en su conjunto formaban una casba, de las más pobres que pueda imaginarse. En ellas se guarecían los esclavos y los fuera de la ley. La vida de los fugitivos resultaba penosa, sin una mata de vegetación, sin una hierba que pudiera servir de pasto, sin poder salir fuera de la gruta, pues el abrasador sol caía como lenguas de fuego, sin poder proveerse de los alimentos más necesarios, solo los que transportaban al final de la tregua de Dios y que debían cubrir las provisiones de más de 6 meses, sin poder comerciar ni ganarse la vida, a punto de perecer de inanición e inercia, aletargados en la cueva, en ese invierno de prueba a la que les sometían los quraishitas y que ellos aceptaban en honor a sus creencias. El enemigo había establecido un asedio para impedir que fuesen abastecidos. El cerco era riguroso. Centinelas armados vigilaban noche y día. Nadie sin exponer su vida podía romperlo. Las posturas se endurecieron. Los quraishitas se mantenían inflexibles. Los musulmanes se hallaban dispuestos a morir. La tregua de Dios supuso un alivio y un descanso para todos. Durante la misma los musulmanes descendieron a la Meca. Los quraishitas retiraron la guardia. Se interrumpieron todas las hostilidades. Reinó la armonía, la paz. Pero la tregua de Dios finalizó pronto. El bando de la prohibición cobró su vigencia. Los musulmanes volvieron a la casba y los quraishitas restablecieron el cerco. Esta situación ya duraba 3 años con el consabido desgaste físico, moral y económico. Fue esta última cuestión la que comenzó a debilitar el cerco, porque la Meca había visto reducidos sus negocios al llegar menos caravanas, y cuando Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, anunció que la carcoma había roído todo el bando hasta deshacerlo, dejando solamente la palabra Allah. Al descubrir que era cierto lo que el profeta había dicho, se levantó el anatema y los musulmanes abandonaron los refugios en las montañas, pero no se produjeron muchas conversiones. Solo fue una reconciliación, más comercial que religiosa. El año del luto. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, había cumplido 49 años cuando se encontró junto al lecho del agonizante Abu Talib, su tío y protector. Este había cumplido 80 años y siempre se había negado a convertirse al Islam. Mantuvo la misma actitud frente a los ruegos de su sobrino, lo que provocó una lucha patética. No lo haré, hijo de mi hermano, porque todos considerarían que me he rendido ante la muerte. El profeta lloró mucho la muerte de su protector. Solo habían transcurrido unos pocos días de este suceso cuando se enfrentó a una experiencia similar.
en este caso al fallecer Jadilla, su fiel esposa, su mejor apoyo en tantos momentos de duda. La nueva pérdida supuso un mazazo espiritual y físico. Sin embargo, en el último momento, comprendió que los dos seres queridos le habían apoyado porque creían en su destino. A pesar de que Abu Talib nunca hubiese aceptado la nueva religión, le animó con su paternal decisión de «Sigue el camino que te has propuesto, hijo», y la colaboración de su esposa siempre fue incondicional, irreductible. Allah, alabado y ensalzado sea, le reveló entonces una sura del Corán. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Por la mañana. Por la noche cuando reina la calma. Tu Señor no te ha abandonado ni aborrecido. Sí, la otra vida será mejor para ti que esta. Tu Señor te dará y quedarás satisfecho. No te encontró huérfano y te recogió. No te encontró extraviado y te dirigió. No te encontró pobre y te enriqueció. En cuanto al huérfano, no le oprimas. Y en cuanto al mendigo, no le rechaces. Y en cuanto a la gracia de tu Señor, públicala. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Taif, la ciudad hostil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, decidió abandonar la Meca durante un tiempo. Fue a poner sus ojos en Taif, que se hallaba a unas 60 millas de distancia, en las húmedas montañas repletas de árboles frutales desconocidos en toda la península arábiga, melocotoneros, ciruelos, granados y otros muchos. Todas estas ventajas naturales eran muy queridas por los ricos mequenses. El nombre de la ciudad significaba muralla, ya que era un recinto amurallado que protegía todo el conjunto de jardines, calles, plazas y otros lugares de gran belleza. Los habitantes de Taif podían ser considerados los plutócratas de Arabia, al haber amasado las mayores fortunas de la región, algo que todos ellos se premiaban disfrutando a manos llenas de los regalos más materialistas que podían conseguirse en aquellos tiempos. Además, la usura era su ocupación más habitual. Lo peor hemos de verlo en que en Taif se adoraba en pleno a la diosa Lat, una de las tres grullas que, al ser venerada por los taifanos, reunía allí a millares de peregrinos, una fuente de riqueza que se vio amenazada por la presencia de un forastero que se atrevía a proclamar que Dios no es de barro y piedra. Se contaba también que muchos de los préstamos en esta ciudad los cargaban con el 100% de intereses. También se practicaba el juego, lo que se hallaba unido a los mayores vicios imaginables, la prostitución, el consumo de bebidas, el robo. Durante el mes que permaneció el profeta allí, la ciudad no pudo serle más hostil. Le insultaban en todos los lugares por donde pasaba, le tiraban piedras y le agredían. Cierta tarde se vio al borde del linchamiento, por lo que debió buscar refugio en una casa próxima. En esta vivían Shaiba y Utba, los dos hijos del Quraishita Rabía. Acababa de ocultarse detrás de una parra cuando las gentes dejaron de perseguirle. Entonces profirió esta oración:
Me refugio en ti, oh Alá, contra mi debilidad y mi impotencia. Tú eres el Señor de los débiles, de los desamparados, de los indefensos, de los maltrechos. Tú eres mi dueño y mi Dios. No me abandones a los desconocidos ni a mis enemigos. No me desampares en momentos de tanto dolor. Si no soy objeto de tu cólera, nada temo. Me refugio en la luz de tu faz, que asegura el consuelo y la justicia en este mundo y en el más allá. No hay fuerza ni poder sino en ti. Los dos hermanos le escucharon y enseguida establecieron contacto con él por medio del esclavo Adás, ya que era cristiano monoteísta, el cual le entregó un racimo de uvas como señal de amistad y pretendió curarle las heridas. La mejor ayuda que puedes brindarme es traer un poco de agua, dijo el profeta. Debo hacer la ablución, purificar mis brazos, piernas y cara, para poder alabar a Alá. El esclavo le trajo el agua con el fin de asistir al ritual musulmán de la ablución, para quedar impresionado al escucharle rezar con este principio: Bismillah, en el nombre de Alá. Después le entregó uvas y pan y le curó las heridas. Poco más tarde, mientras comían, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, utilizó nuevas palabras que llamaron la atención de Adás. Por eso se presentó de esta manera tan sincera. Soy un cristiano de Nínive, la ciudad del profeta Jonás, dijo al elegido. ¿Dónde has oído hablar de Jonás? Dijo el profeta. Es un profeta como yo. Lleno de emoción al encontrarse ante una especie de correligionario en aquella ciudad de paganos, el esclavo se arrodilló a los pies de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y luego le besó en los hombros y en las manos. Como los dos hermanos presenciaron la escena de lejos, Shaiba comentó: Nuestro huésped acaba de seducir a tu esclavo. En el momento que Adás pasó a su lado no dudaron en alertarle: Ve con cuidado, porque ese hombre terminará por alejarte de tu religión, cuando es más valiosa que la suya. Esto no impidió que la despedida de los dos creyentes resultara muy emotiva. La sellaron con un abrazo de gratitud, unido a las palabras más bellas que puedan dedicarse unos amigos: Assalamu alaikum, que la paz sea contigo. A los pocos días, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fue expulsado de Taif por sus habitantes, ya que no dejaron de perseguirle con sus insultos y burlas hasta verle fuera de las murallas. Entonces decidió volver a la Meca, pero necesitaba a alguien que le tomase bajo su protección para conseguirlo. Nadie parecía estar dispuesto a brindar su protección al profeta. Mientras éste aguardaba en el desierto, comenzó a recitar el Corán. Un grupo de jinns le escucharon. Las palabras sonaban tan hermosas que se dijeron: hemos de oírlas. Entonces Alá le reveló en el sagrado Corán: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Di, se me ha revelado que un grupo de genios estaba escuchando y decía: hemos oído una recitación maravillosa que conduce a la vía recta. Hemos creído en ella y no asociaremos nadie a nuestro Señor. Y decía: nuestro Señor, exaltada sea su grandeza, no ha tomado compañera ni hijo. La ascensión al cielo. Durante estos días fue cuando el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, gozó de la célebre visión que se ha llamado la ascensión nocturna, el Mi'raj. Yo comienzo con el más absoluto silencio. Lo habitual en una noche sin nubes era que se escuchara las aves.
a las cigarras y el murmullo de los arroyos, cuando no el del viento al soplar por entre las hojas de los árboles. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se había quedado tranquilamente dormido. De repente fue despertado por una voz rotunda. En pie durmiente. Era el ángel Gabriel. Llevaba de la mano una montura fabulosa, la yegua Burak, el rayo de cabeza humana y alas de águila, que se humilló ante el profeta. Se dejó montar por éste, y al momento cabalgó como una saeta sobrevolando las montañas de la Meca y las arenas del desierto, siguiendo una dirección norte. En palabras del profeta. En el templo de Jerusalén me saludaron los coros de ángeles y de profetas diciendo: Salve, oh primero, oh último, oh congregante. Pregunté el significado de este saludo y me dijo Gabriel: Tú eres el primero de los intercesores, el último de los profetas. Tú congregarás a tu pueblo en el día del juicio. Hice allí una oración de 2 racas en compañía de los ángeles y profetas. Gabriel me condujo a la roca, y de esta cúspide el camino conduce al cielo. Los escalones se alteraban de oro y de plata, los edificios son de un lado de esmeralda y de otro de rubí. Allí Gabriel me elevó sobre sus alas y voló hasta la puerta de la guardia, custodiada por una legión. Entramos en el primer cielo. Aquí, dijo Gabriel, se halla tu progenitor Adán, hijo del devoto profeta. Adán, sentado entre 2 puertas, miraba ahora a derecha, ora a izquierda, con gozo y risa cuando miraba a la derecha, y triste y lloroso cuando miraba a la izquierda. Pregunté a Gabriel dónde conducían las puertas y me dijo: la de la derecha al jardín, y la de la izquierda al fuego. Y Adán ríe y llora según que ve a sus hijos entrar en uno o en otro lugar. En el segundo cielo encontré al Señor Jesús con Juan a su lado. Saludé y me respondieron: Bienvenido Muhammad, hijo devoto profeta. En el tercer cielo he visto a José, el ideal de la belleza, en el cuarto Idrís, en el quinto Aarón, en el sexto a Moisés y en el séptimo a Abraham. A todos los saludé y me contestaron como los anteriores. Fuimos al célebre árbol del loto, el árbol de la ciencia, circundado de luz divina, rodeado de una legión de ángeles, habitual residencia de Gabriel. De sus raíces brotaban 4 fuentes, la primera espirituosa como el vino, la segunda dulce como la miel purificada, la tercera como la leche más pura, la cuarta como cristal líquido. Gabriel me dijo el nombre del Kauzar, la fuente de la misericordia, y Salsabil, la de la benignidad. Él me trajo entonces 3 copas, una de diamante, otra de zafiro y la tercera de rubí, la primera llena de miel, la segunda de leche y la tercera de vino. Yo probé la primera y la segunda, y preguntando por Gabriel por qué no bebía de la tercera, respondí: mi sed ha cesado. Sea alabado Allah, dijo Gabriel, que tú en la elección de las bebidas has acertado la verdadera naturaleza del Islam para tu pueblo. Habíamos llegado al celeste tabernáculo llamado Casa del Culto, que se encuentra sobre la Kaaba, modelo de aquel, de suerte que si una piedra se arrojara del citado tabernáculo, caería en el techo de la Kaaba. 70.000 ángeles entran y salen cada día a hacer allí sus oraciones, y jamás vuelven los mismos. Yo le pregunté a Gabriel: ve delante. Mas él respondió: yo vengo detrás de ti, porque ante Allah tú tienes mayor mérito que yo. Llegamos a un velo de oro que Gabriel tocó. Los coros de los ángeles cantaban: La ilaha illallah, no existe otro Dios sino Allah. Y detrás del velo resonó la voz de Dios: yo soy Allah, no hay Dios fuera de mí. Los ángeles respondieron: Muhammad Rasulullah, y Muhammad es el profeta de Allah. Y la voz de Allah resonó: mis siervos dicen verdad, yo he enviado a Muhammad como profeta. Los ángeles cantaron: sí a la oración, sí al bien.
Manos angélicas me levantaron entonces. ¿Por qué no me sigues?, le pregunté a Gabriel. Y él me dijo: cada uno de nosotros tiene un puesto fijo, el mío está en el árbol celestial del loto. Hoy solamente por mérito tuyo me fue permitido el honor de internarme hasta aquí. Si quisiera avanzar tan solo el paso de una hormiga, perecería abrasado. Entonces seguí mi camino por medio de 70.000 velos de luz y de tinieblas. Cada velo tenía el espesor de 1000 años, de modo que de un velo a otro había 1000 años. Yo había llegado a la verde muralla de verdes almohadones de verde luz irradiada, la cual, con la luz más clara del sol, me circundó de esmeraldino esplendor. Acércate, oh servidor mío, resonó la voz de Alá desde el trono del más alto cielo, del cual yo me encontraba al pie. Me aproximé hasta la distancia de 2 tiros de arco, y quizá aún más cerca, y lo adoré, porque la mayor aproximación a Dios consiste en adorarlo. Entonces vi a mi Señor en la más espléndida figura, y me fue revelado aquello que me fue revelado, como se halla en el Sagrado Corán, sobre todo estas 3 cosas: la oración renovada 5 veces al día, el último capítulo del versículo de la vaca, el perdón de todos los pecados de mi pueblo, excepto la idolatría. La oración estaba fijada en 50 veces al día. Yo bajé a Moisés y le dije: ruega. Contestó él: ruega al Señor que te la disminuya. Subí y rogué, y fue disminuida 45 veces. Bajé y lo conté a Moisés, y él me dijo: ruega al Señor que te la disminuya. Subí de nuevo y rogué, y obtuve la disminución de 5. Así subí y bajé 24 veces hasta que obtuve la reducción de 50 a 5 oraciones, cada una de las cuales tiene el valor de 10. Además de la oración renovable 5 veces al día, me fue revelada aparte la siguiente: oh Alá, te ruego me concedas el bien y alejes de mí el mal. Me inspires buenas acciones y el amor a los pobres. Te ruego que tengas piedad de mí, me perdones mis faltas, y cuando introduzcas en tentación a tus siervos, llámame a ti sin que yo sea seducido. Dijo Alá: yo y tú, el resto lo he creado únicamente por causa tuya, y si no fueses tú, los cielos no hubiesen sido creados. Y yo contesté: Señor, tú y yo, y a toda otra cosa renuncio por amor tuyo. Una gota destiló del trono de Alá a mi boca, y con esta me fue infusa la ciencia del pasado y del futuro. Alá dijo: salve, oh profeta, la misericordia y la bendición de Alá es contigo. Y yo respondí: salud a nosotros y a los servidores de Alá, sus devotos. Y los coros de ángeles cantaron: La ilaha illallah, no hay más Dios que Alá, y nosotros damos fe de ello, y Muhammad es su profeta. Terminó el acto con los últimos versículos del capítulo 2. El enviado cree en cuanto le ha sido revelado por su Señor, y lo mismo los creyentes. Todos ellos creen en Dios, en sus ángeles, en sus escrituras y en sus enviados. No hacemos distinción entre ninguno de sus enviados. Han dicho: oímos y obedecemos. Tu perdón, Señor. Eres tú el fin de todo. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Por la Meca se había extendido la historia de la ascensión al cielo de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que sus enemigos consideraron la mejor arma para tacharle de loco. Es posible que se hubieran vuelto a ensañar con él de no haber llegado el periodo llamado la tregua de Dios. El profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, aprovechó la ocasión para predicar entre todos los forasteros que llegaban a comerciar o a visitar a sus familiares. Algunos le escucharon por curiosidad, sin que consiguiera convencer a muchos. Al mismo tiempo, había sido expulsado de su tribu y necesitaba otra. Era la norma del desierto.
Ningún hombre podía vivir solo, ni siquiera el que contaba con un gran número de seguidores. Los hashemitas y los umayyas le negaron su apoyo, debido a que deseaban exterminarle. Así lo pusieron de manifiesto Abu Sufyan, Abu Lahab y Abu Jahal, que formaban el triunvirato que dirigiría la confederación de tribus que habitaban en la Meca. Si los grandes comerciantes de la ciudad opinaban esto de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, ¿cómo podían oponerse a ello los jefes inferiores? Nadie quiso correr tanto riesgo, y se adoptó la posición más cómoda, el rechazo. En aquellas calles ya no había lugar donde pudiera predicar ni en las montañas. El eterno sentido de la hospitalidad fue barrido por el odio. Allí había desaparecido la piedad. Se le consideró un proscrito, un condenado al aislamiento. El juramento de Yatrib. Un año antes de que el profeta emigrara de la Meca a Yatrib, que después se llamaría Medina al-Munawwara, la ciudad iluminada, un grupo de peregrinos de Yatrib vino a la Meca para jurar fidelidad al profeta. Todos ellos juraron no ofender a Dios con el adulterio, el asesinato de sus hijos a pesar de que no pudieran alimentarlos por falta de dinero, no calumniar ni siquiera a los enemigos, y obedecer al profeta en todo lo que estimasen justo. Es posible que el recuerdo de estos conversos le animase a caminar hasta Yatrib, una ciudad en crisis al hallarse sus tribus divididas por una reciente contienda civil. Además, ¿dónde podría el profeta ir si acababa de ser expulsado de su lugar de nacimiento después de haber predicado allí a lo largo de 10 amargos años? Llegó a su nuevo destino hacia la medianoche. Enseguida fue a visitar a algunos de los conversos a los que recitó el Sagrado Corán, para pedirles que adorasen abiertamente al Dios verdadero, le siguieran a Él en las buenas o las malas horas y brindasen los favores a quienes le acompañaban, todos ellos hijos e hijos de la Meca. Cuenta con nuestro favor, contestó un hombre, en nombre de Dios, el que te ha enviado. Desde hoy tú y los tuyos formáis partes de nuestras familias, lo mismo que lo son nuestros hijos y nuestras esposas. Venimos de una raza de bravos árabes, fieles a la palabra dada. Nos ponemos a tus órdenes, añadió otro hombre, pero ¿puedes garantizarnos que continuarás siempre a nuestro lado sin que te asalte el deseo de volver con los tuyos? Vuestra sangre es mi sangre, y los que creen en las palabras que me han sido reveladas nunca se separarán de mí, contestó el profeta. Desde este momento me pertenecéis y yo os pertenezco. Pelearé contra quien os ataque y seré aliado de vuestros amigos. Casi todos los presentes se mostraron satisfechos con lo que acababan de escuchar. Sin embargo, el Abbas ben Ubaida quiso ser más sensato al pedir a sus compatriotas que reflexionaran. ¿Os habéis dado cuenta de que acabáis de jurar fidelidad a este hombre, a un extraño? Ni siquiera pensasteis en vuestra responsabilidad. A partir de ahora tendréis que marchar tras él en la guerra contra el rojo y el negro, contra todo el mundo. De no sentiros totalmente decididos a seguirle hasta el final, porque entendéis que el esfuerzo puede resultar excesivamente pesado, mejor es rechazarlo ahora mismo. Pero si de verdad estáis convencidos de serle fieles, y de que el Islam es la religión que Allah ha enviado para toda la humanidad, será lo mejor para vosotros en este y en el otro mundo que le sigáis. Lo aceptamos, nunca dejaremos de estar a su lado, exclamaron todos, hasta cada una de las mujeres que se hallaban presentes. Pero el enviado de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: cualquiera que muera en esta fe alcanzará el paraíso. Esto fue como un bálsamo para los corazones de los creyentes que acababan de abrazar la fe del Islam. Hasta esa época el Señor no había permitido que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, desenvainara la espada, ya que el Corán solo incluía invocaciones a la paciencia y al amor. Durante unos 13 años, los musulmanes se enfrentaron a las persecuciones con dulzura y olvido de las ofensas. Sin embargo, a partir de aquel instante fueron autorizados a devolver golpe por golpe, a defenderse de los ataques de sus enemigos. El profeta
y los demás discípulos abandonaron la casa sin excesivas preocupaciones. De repente una voz misteriosa les dejó paralizados. Todos miraron hacia las rocas de Mina, pues de allí había surgido, y el profeta les dijo: «Es Sheitán, que está furioso». Los Quraishitas decidieron acabar con la vida del profeta. Para ello emplearían a uno de los mejores lanceros de cada tribu, y estos se encargarían todos juntos de rematar al profeta en su lecho. De esta manera, la culpa del asesinato recaería sobre todas las tribus. Nadie dejó de obedecer al profeta. Pocas horas más tarde se encontró con Ali y Abu Bakr en las proximidades de la Meca. A pesar de haber pensado en la huida, se hallaba de nuevo allí para verse acompañado por sus más íntimos. Como un jefe de Estado, sin abandonar en ningún momento su misión profética, debía organizar la evasión. Como primera medida, Ali ocupó la cama del profeta, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, envuelto en la conocida manta verde para engañar a los Quraishitas. Sin embargo, corrió el riesgo de ser asesinado por estos al comprobar la burla. No sucedió así, gracias a las oraciones del profeta, y el enemigo se conformó con maldecirlo, soltar amenazas y abandonar la casa. Al mismo tiempo, el profeta y Abu Bakr escapaban por una pequeña ventana que había en la zona posterior de la casa. Allí estaban los hijos del segundo con 2 camellos y las provisiones suficientes para vivir unos días escondidos. Pronto se encontraron con 50 seguidores de Yatrib, que al conocer la situación se hallaban dispuestos a utilizar sus espadas para defender a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y a los demás musulmanes. Como se puede entender, este momento sucedió en un lugar secreto. Después de cumplimentar los saludos de presentación, entre los que se incluyeron los de paz en el nombre de Allah, se pronunció el Bayat al-Harb, el juramento de la guerra. Los Quraishitas idólatras y mercaderes me buscan para darme muerte, dijo el profeta. He sido condenado por musulmán, ya que consideran un crimen alabar a un solo Dios. Están seguros de que al acabar conmigo, silenciarán la voz de Allah. Pobres ignorantes, cuando todo lo vivo proclama la grandeza de Dios. He de advertiros que permanecer a mi lado acaso suponga la muerte. Todos vosotros debéis estar informados del peligro al que os enfrentáis por seguir mi causa, el Islam, que es la causa de Dios. Seguidamente, Muhammad le recitó estos versículos del Sagrado Corán. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. Lo que Dios ha concedido a su enviado de la población de las ciudades pertenece a Dios, al enviado, a sus parientes, a los huérfanos, a los pobres y al viajero, para que no vaya de nuevo a parar a los que de vosotros ya son ricos. فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Pero si el enviado os da algo, aceptadlo, y si os prohíbe algo, absteneos. واتقوا الله. Y temed a Dios. إن الله شديد العقاب. Dios castiga severamente. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. A los emigrados necesitados que fueron expulsados de sus hogares y despojados de sus bienes cuando buscaban favor de Dios y satisfacerle,
cuando buscaban auxiliar a Dios y a su enviado. Esos son los veraces. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Los ya establecidos en la casa y en la fe desde antes de su llegada, aman a los que han emigrado a ellos. No codician lo que se les ha dado y les prefieren a sí mismos, aun si están en penuria. Los que se guarden de su propia codicia, esos son los que prosperarán. El profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, y Abu Bakr huyeron esa noche montados en 2 camellos. Se refugiaron en una cueva en el monte Zor. Una mañana que Abu Bakr volvía al monte Zor, pudo ver a varios quraishitas montados en camellos de carreras. Hablaban con un pastor, el cual les estaba informando que los fugitivos es posible que se encontraran en la cueva. Al momento corrió en busca de los amenazados. Sudaba cuando tocó a Muhammad en el hombro. «No temas, Allah nos protegerá», dijo el profeta, antes de escuchar lo que el asustado pretendía contarle. Mientras tanto, el enemigo ya se encontraba a unos pasos de distancia. Llegaron ante la entrada de la gruta. El profeta, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, no dejaba de rezar. El silencio de su santuario de montaña fue roto entonces por el sonido de unas aves. Un par de palomas de las rocas, pensaron ellos, arrullándose y aleteando fuera de la cueva. Luego, después de un rato, escucharon el sonido débil de voces humanas, a alguna distancia por debajo de ellos, pero haciéndose cada vez más audibles, como si los hombres estuvieran escalando la ladera de la montaña. No esperaban a nadie hasta después de la caída de la noche, y todavía quedaban algunas horas de poca luz, aunque de hecho extrañamente había poca luz en la cueva para la hora del día que se suponía que era. Las voces ya no estaban lejos, 5 o 6 hombres al menos, y aún continuaban acercándose. El profeta miró a Abu Bakr y le dijo: «No te aflijas, porque ciertamente Allah está con nosotros». Y luego dijo: «¿Qué piensas tú de 2 cuando Allah es el tercero?» Pudieron oír entonces el sonido de las pisadas que se acercaron y luego se detuvieron. Los hombres estaban delante de la cueva, hablaban con decisión, mostrándose todos de acuerdo en que no había necesidad de entrar en ella. Era imposible que alguien pudiera estar allí. Luego se volvieron hacia el camino por el que habían llegado. Cuando el sonido de las pisadas y de las voces que se retiraban se hubo desvanecido, el profeta y Abu Bakr salieron a la boca de la cueva. Delante de ellos, casi ocultando la entrada, había una acacia de casi la altura de un hombre que esa misma mañana no se encontraba allí, y sobre el espacio que había quedado entre el árbol y la pared de la cueva, una araña había tejido su tela. Miraron a través de la tela de araña, y allí, en el hueco de la roca, donde un hombre podría pisar la entrada en la cueva, una paloma de las rocas había hecho su nido y se hallaba sentada cerca como si tuviese huevos. Al final de la tarde, llegaron delante de la cueva Abdullah, un guía beduino, y Amir ben Fuhaira, un esclavo liberto de Abu Bakr. Llevaban camellos y provisiones. Al principio se sorprendieron al encontrar la cueva cubierta por tantos obstáculos naturales que daban idea de que allí no había entrado nadie hacía muchísimos años, pero como convirtieron su asombro en palabras, fueron oídos por quienes se encontraban dentro. Así que retiraron el arbusto, rompieron la telaraña y dejaron que la paloma remontase el vuelo. Fue a posarse en las manos del profeta,
que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que enseguida musitó: ¿No veis a los pájaros sometidos en el aire a la voluntad de Allah? Solo Allah tiene poder sobre ellos. Ciertamente esta es una prueba para los creyentes, como dice el Corán. Los fugitivos eligieron la ruta de la costa, ya que era la más segura. Después de viajar por el desierto y soportar el gran calor junto a Abu Bakr, el profeta alcanzó el oasis el lunes 27 de septiembre del año 622 de la era cristiana. Pronto, varios mensajeros pusieron de manifiesto que el pueblo de Medina estaba impaciente por su llegada a la ciudad, por lo que solamente permaneció 3 días completos en Quba, durante los cuales puso los cimientos de una mezquita, la primera mezquita que se construiría en el Islam. El viernes por la mañana salió de Quba, y a mediodía él y sus compañeros se detuvieron en el valle de Ranuna para hacer la plegaria con el clan Hadrashi de los Bani Salim, que los estaban esperando. Fue esta la primera plegaria del viernes que se hizo en la ciudad que de ahora en adelante iba a ser su hogar. Algunos de sus parientes de los Bani An-Nayar habían venido para recibirlo, y algunos de los Bani Amr lo habían escoltado desde Quba, lo cual hizo que el número de personas reunidas ascendiera a unas 100 aproximadamente. Después de la plegaria, el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se montó en Qaswa, su camella, y Abu Bakr y otros de los Quraysh también montaron sus camellos y se encaminaron con él hacia la ciudad. A derecha e izquierda de ellos, vestidos con armadura y con la espada en la mano, cabalgaban hombres de Aus y Jarrás, las 2 grandes tribus, como guardia de honor y a modo de demostración de que el juramento que le habían prestado no era una palabra vana, aunque todos bien sabían que en aquel momento y en aquel lugar no necesitaba ninguna protección. Jamás había habido un día de mayor regocijo en Medina. ¡Ha llegado el profeta de Dios! Era el alegre grito que salía de las gargantas de cada vez más hombres, mujeres y niños que se alineaban a lo largo de la ruta. Qaswa, la camella, fijaba su paso lento y majestuoso de la procesión a medida que pasaba entre los jardines y palmeranes del sur de Medina. Las casas eran todavía pocas y alejadas entre sí, pero gradualmente entraron en distritos con un mayor concertaje de construcciones, y fueron muchas las invitaciones insistentes que se le hicieron. «Apéate aquí, oh enviado de Allah, porque tenemos para ti fuerza, protección y abundancia». Más de una vez, un hombre o un grupo de gentes del mismo clan tomaron el ronzal de Qaswa, pero en cada ocasión el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, los bendijo y dijo: «Dejadla seguir su camino, porque está bajo el mandato de Allah». En un punto pareció como si la camella se dirigiese hacia las casas de los parientes más cercanos del profeta, de la rama Adi, del gran clan Hadrashi de Nayar, porque se volvió hacia la parte oriental de la ciudad, donde vivía la mayoría del clan, pero pasó de largo junto al lugar donde el profeta había vivido con su madre siendo niño, y junto a todas las restantes casas de los que le eran más próximos, a pesar de los insistentes ruegos para que estableciera allí su nuevo hogar. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, les dio la misma respuesta que había dado a los otros, y no tuvieron más remedio que resignarse. De repente, la camella, Qaswa, se paró y se sentó sobre sus 4 patas. El profeta preguntó entonces de quién era el terreno. Muad, el hermano de Auf, le dijo que pertenecía a 2 muchachos huérfanos, Sahal y Suhail. Estaban bajo la tutoría de Asad. El profeta le pidió que se los trajese, pero ellos ya estaban allí y se acercaron al profeta. Les preguntó si le venderían el patio, y les dijo que pusiesen un precio, pero ellos contestaron: «No, te lo damos, mensajero de Allah». No quiso él, sin embargo, tomarlo como un obsequio, y con la ayuda de Asad fijó el precio. El profeta dio instrucciones para que su recién adquirido patio fuese convertido en una mezquita, y al igual que en Quba, comenzaron a trabajar inmediatamente en ello. La mayor parte del edificio fue hecho de ladrillos, pero en medio del muro septentrional, es decir, el muro de Jerusalén, pusieron piedras a ambos lados del nicho de la plegaria.
Las palmeras del patio fueron cortadas y sus troncos se utilizaron como pilares para sostener el tejado de ramas de palmera, aunque la mayor parte del patio se dejó abierta. El profeta, que la paz y bendiciones de Alá sean con él, había dado el título de Ansar, que significa ayudantes, a los musulmanes de Medina, mientras que a los musulmanes del Quraysh y otras tribus que habían abandonado sus hogares y emigrado al oasis se les llamó muhajirun, es decir, emigrantes. Todos participaron en el trabajo, incluido el profeta. Las primeras batallas. Los mercaderes de la Meca no podían soportar la idea de que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, estuviera vivo. Además, que hubiese convertido Medina en una importante ciudad, y sobre todo, que su fracaso estuviera siendo ridiculizado por todos los árabes. En la Meca se reunió una fuerte cantidad de dinero para organizar un ejército de castigo. Sin embargo, iba a costarles demasiado organizarlo, ya que estaban más preocupados en mantener sus negocios, preparando caravanas para distribuir sus mercancías o recibiendo a quienes llegaban cargados de productos desde todos los rincones de la península arábiga. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, había cumplido 55 años cuando decidió que los musulmanes debían enfrentarse a los habitantes de la Meca. Lo hizo durante el segundo año de la Hégira. Ya estaba cansado de recibir tantas afrentas. Al principio solo fueron unas pequeñas escaramuzas, basadas en los intentos de asaltar las caravanas. La batalla de Badr. Hacia el 13 de enero del 624 tuvo lugar el célebre combate de Badr, o la gran batalla del plenilunio. El encuentro de las dos fuerzas se produjo en las proximidades de Badr, junto a una montaña de arena, donde había un pozo en el que abrevaban todos los animales de las caravanas. Los jefes contendientes conocían la importancia de sus fuerzas, debido a la utilización de espías o simplemente por el hecho de observar en el suelo los excrementos de los camellos o los huesos de los dátiles recogidos en Medina, ya que eran los más pequeños de la zona. Los musulmanes iban armados con lanzas, sables, arcos y flechas. A Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, se le había construido una tienda con ramas de palmera encima de una colina, desde la que pudo dirigir el combate. Como medidas defensivas, se cavaron zanjas y, sobre todo, se desviaron las aguas hasta aquella zona, con el propósito de privar de ellas al enemigo. Primero, se adelantaron tres de los más valerosos quraishitas: Utma ben Rabia, suegro de Abu Sufyan, su hermano Shaiba y su hijo Al-Walid. Enseguida les hicieron frente el mismo número de jóvenes musulmanes medinenses, lo que no gustó a los que precedían de la Meca. Esto enfureció a sus enemigos, ya que gritaron: «Preferimos medir fuerzas con los renegados de la Meca». Entonces intervino el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, para resolver la inoportuna discordia al gritar: «Adelante Ubaida, adelante Hamza, adelante Ali». De esta manera, la primera pelea fue librada por los 6 representantes de las dos fuerzas. Una pareja de los primeros musulmanes derrotó a sus correspondientes enemigos, y enseguida acudieron en auxilio de Ubaida, cuyo rival se defendió valerosamente, a pesar de estar herido en una rodilla, hasta que cayó al suelo medio muerto. Al momento se realizó otro enfrentamiento similar, produciéndose un desenlace a favor de los musulmanes, hasta que el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decidió que la pelea se hiciera general, porque las victorias iniciales habían dado alas a los demás creyentes. Los musulmanes ganaron esa batalla.
Parte de una de las largas columnatas de la mezquita que había fundado el profeta estaba reservada para los recién llegados que no tenían dónde vivir y carecían de medios de subsistencia. Eran conocidos como las gentes del banco, Ahl as-Sufa, a causa de un banco de piedra que había sido colocado allí para su provecho, ya que la mezquita era una prolongación de la propia morada del profeta. Él y los miembros de su casa se sentían especialmente responsables de este número creciente de refugiados empobrecidos que vivían a su misma puerta, de cuya condición eran a diario testigos y que venían de uno en uno y de dos en dos desde todas las direcciones, arrastrados por el mensaje del Islam y las noticias sobre él y su comunidad, que por entonces habían alcanzado a las tribus de toda Arabia. La noticia de Badr dejó sentir sus efectos en este sentido. Así pues, los que vivían en las casas adyacentes a la mezquita raramente podían comer su porción completa en cualquier comida. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, decía: la comida de uno vale para dos, la comida de dos vale para 4, y la de 4 vale para 8. Del mismo modo que amaba los perfumes y la fragancia en general, era también sumamente sensible al más insignificante olor desagradable, especialmente en el aliento, en él y en los demás. Aisha, que Allah esté complacido con ella, su esposa, decía que la primera cosa que hacía el profeta al entrar en casa era coger su cepillo de dientes, que estaba hecho de madera de palmera verde. Cuando estaba de viaje, podía confiar en que Abdullah ibn Mas'ud siempre tenía una mano para él. Los compañeros seguían su ejemplo en el uso del cepillo de dientes y también en enjuagarse la boca después de cada comida. El hambre no afectaba mucho a su extremada sensibilidad, la cual no siempre esperaba que fuese compartida por otros. Fátima, antes de su matrimonio, su hija, había sido una especie de sirvienta de las gentes del banco. A pesar de los sacrificios que formaban parte de la vida diaria en la casa del profeta, y también se dedicaba al cuidado de sus hijos, Hassan y Hussein, los dos nietos amados del profeta. La batalla de Uhud. Pasó el tiempo y de nuevo los habitantes de la Meca se armaron para atacar al profeta y a sus seguidores. El sol estaba ya alto y el Quraysh se encontraba formado con 100 jinetes en cada ala, la derecha al mando de Khalid, hijo de Walid, y la izquierda conducida por Ikrima, hijo de Abu Jahal. Desde el centro Abu Sufyan dio la orden de avanzar. Delante de él, Talha de Abdeldar portaba el estandarte del Quraysh, y 2 hermanos y 4 hijos de Talha iban cerca de él, cada uno preparado para tomar su turno si fuese necesario. Talha y sus hermanos estaban dispuestos a ganar la gloria para su clan aquel día. En Badr, sus 2 portaestandartes se habían dejado hacer prisioneros ignorantemente, y Abu Sufyan no había dejado de recordárselo de camino hacia Uhud. Musab reconocía a sus compañeros de clan desde donde se encontraba, delante del profeta, con el estandarte de los emigrados. En cuanto a las 2 huestes, estuvieron entre sí al alcance de la voz. Abu Sufyan detuvo su avance y dio unos pocos pasos más allá del estandarte. «Hombres de Aus y Hatras», dijo, «abandonad ahora el campo y dejadme a mi primo. Entonces nos marcharemos, porque no tenemos motivos para combatiros». Pero los Ansar respondieron con un ensordecedor retumbar de insultos. Entonces avanzó otro hombre de entre las filas mequíes, y Hansala se afligió al ver a su padre proclamando su presencia. «Hombres de Aus, yo soy Abu Amir». No podía creer que su influencia antaño tan considerable hubiese quedado en nada, y había prometido al Quraysh que tan pronto como se diese a conocer muchos de los nombres de su clan, volverían a su lado. En lugar de eso, no solo recibió maldiciones, sino también una lluvia de piedras que lo hizo retroceder apesadumbrado. Los mequíes recibieron de nuevo la orden de avanzar, y no lejos de las primeras líneas las mujeres conducidas por Hind también se pusieron en movimiento batiendo sus panderos y tambores y cantando: «Adelante, hijos de Abduddar, adelante, vosotros que defendéis la retaguardia, golpead con cortantes espadas, golpead».
Si avanzáis os abrazaremos y extenderemos suaves alfombras, pero si volvéis la espalda os abandonaremos y no os amaremos jamás. Cuando los dos ejércitos estuvieron casi a punto de encontrarse, los arqueros del profeta lanzaron una lluvia de flechas sobre la caballería de Jalid y el relincho de los caballos ahogó el grito de las mujeres y sus tambores. La batalla se había ido desplazando gradualmente ladera abajo, lejos del profeta, a medida que los mequíes eran forzados a retroceder hacia su campamento. El profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, ya no podía discernir con detalle lo que sucedía, aunque veía que por el momento sus hombres iban venciendo aquel día. Los musulmanes continuaron avanzando hasta que llegaron a un punto las líneas del enemigo que quedaron rotas por completo. El camino hacia su campamento quedó así abierto, y se produjo un avance en tropel de hombres ansiosos del botín. Entonces el profeta miró hacia la montaña, donde había colocado a 50 arqueros selectos. El afán de la victoria hizo que estos arqueros abandonasen la montaña y se entregasen a la batalla. Fue así como los quraishitas lanzaron una gran carga contra los musulmanes. Esta fue la primera derrota del ejército musulmán. Abu Sufyán entró en la Meca profiriendo estos gritos: «Bienvenidos sean los triunfadores, nuestra ha sido la batalla, esta jornada ha compensado la de Badr. Honor a nuestra diosa Hubal, que está en las alturas». El profeta hablaba continuamente del paraíso, y cuando lo hacía era como un hombre que estaba viendo lo que describe. Esta impresión era confirmada por muchos otros signos, como por ejemplo cuando en una ocasión extendió su mano como para coger algo y luego se retiró. Él no dijo nada, pero algunos de los que estaban con él advirtieron su acción y le preguntaron acerca de ello. «Vi el paraíso», dijo, y alargué la mano para tomar un racimo de sus uvas. Si lo hubiera cogido, habríais comido de él mientras hubiese durado el mundo. Se habían acostumbrado a pensar en él como en alguien que hasta cierto punto ya estaba en el más allá. Quizás era en parte por este motivo por lo que cuando les hablaba de su muerte y cuando interfería indirectamente, como ahora hacía a menudo, que podría ser inminente, sus palabras les causaban poca impresión. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. Cuando venga el auxilio de Dios, así como el éxito, y veas que los hombres entran en masa en la religión de Dios, entonces celebra las alabanzas de tu Señor y pide su perdón. Es indulgente. Además, a pesar de sus 63 años, aún conservaba la talla y la gracia de un hombre mucho más joven. Sus ojos aún eran brillantes y en su negra cabellera apenas había unas pocas canas. Sin embargo, en una ocasión, una observación suya cuando se encontraba con sus esposas fue de tan mal augurio que provocó que se planteara la cuestión de cuál de ellas sería la primera en reunirse con él en el otro mundo. Él respondió: «La de los brazos más largos será la primera en reunirse conmigo en el Jannah, el paraíso», ante lo cual se pusieron a medirse los brazos unas contra otras. Presumiblemente, aunque no se dice, Sauda fue la ganadora en este concurso, ya que era la más alta y la de miembros más largos en general. Zainab, por el contrario, era una mujer pequeña, con los brazos proporcionados a su estatura. Pero fue Zainab la que murió primero, unos 10 años después. Solo entonces comprendieron que por la de los brazos más largos, el profeta había querido decir la más desprendida, pues a Zainab se la llamaba la madre de los pobres. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. Una noche, no mucho después de que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él,
ordenase hacer los preparativos para la campaña de Siria, y antes de que el ejército hubiera partido, convocó a un liberto suyo, Abu Muawiya, a altas horas y le dijo: «Se me ha ordenado pedir el perdón para los moradores del cementerio. Vente pues conmigo». Salieron juntos, y cuando llegaron al Baqi, el profeta dijo: «La paz sea con vosotros, gentes de las tumbas. Alegraos de vuestro estado. Cuánto mejor es que el estado en que vivimos los hombres ahora». Luego se volvió hacia su compañero y le dijo: «Se me han ofrecido las llaves de los tesoros de este mundo y la inmortalidad en él, seguida del paraíso, y si me ha dado la elección entre eso y el encuentro con mi Señor y el Jannah, el paraíso». Entonces dijo su compañero: «Oh tú que me eres más querido que mi padre y mi madre, toma las llaves de los tesoros de este mundo y la inmortalidad en él, seguida del paraíso». Pero el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: «Ya he elegido el encuentro con mi Señor y el paraíso». A continuación, pidió el perdón para las gentes del Baqi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك عدد ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pasó el tiempo y de nuevo los Quraishitas intentaron invadir el oasis de Medina sin éxito, gracias a un gran foso que se construyó alrededor de la ciudad. Entonces se firmó una tregua entre los musulmanes y las tribus de la Meca, por la cual los musulmanes podrían visitar ese año el santuario de la Kaaba como peregrinos. Pero ese año los Quraishitas rompieron el pacto asesinando a varios dais, predicadores musulmanes que el profeta había enviado a diferentes tribus por toda Arabia. Entonces los musulmanes decidieron conquistar la ciudad de la que muchos años antes habían sido expulsados, la Meca. El profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, al mando de un ejército de 10.000 hombres, entró en la Meca sin derramar sangre. Todos los que se ocultaron en sus casas, o en los templos, o en la Kaaba, fueron perdonados, y la única destrucción fue la de los ídolos de aquel santuario que Adán había creado para adorar al único Dios, Allah, y que después Abraham había reconstruido. Al momento, el profeta se cuidó de entrar en la Kaaba, oró en el templo y pidió las llaves del mismo. Las recibió de manos del anciano Utbán ibn Talha, que había sido el guardián del templo. Una de sus primeras órdenes fue que se borraran las pinturas de Abraham e Ismael y las flechas adivinatorias y se derribaran todos los ídolos que había en la Kaaba. Entonces Bilal subió a la Kaaba e hizo la llamada a la oración, y todos los fieles se congregaron alrededor del templo e hicieron la plegaria. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Tiempo después, el profeta sujetó con la mano derecha el anillo de oro de la puerta del templo, alabó a Dios como agradecimiento y se volvió hacia los prisioneros que estaban en la plaza. ¿Qué trato creéis merecer ahora que Alá os ha vencido con la fuerza de nuestras armas? Preguntó con voz rotunda. Oh generoso profeta, en verdad te reconocemos como profeta, dijeron ellos. El profeta dijo, podéis marchar en paz. Voy a repetir lo que José dijo a sus hermanos. No me corresponde a mí formularos hoy reproche alguno. Alá os ha perdonado, pues Él es el misericordioso, el compasivo. Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, mostró una profunda generosidad hacia sus enemigos que años antes le habían maltratado tanto.